Bueno, vamos a conversar con Marianela Herrera. Ella es directora del Observatorio Venezolano de la Salud, además profesora en la Universidad Central de Venezuela, y los temas son variados, Marianela, en Sí. este sentido, ¿no? Pero cuando vemos incluso las cadenas oficiales y escuchamos el discurso oficial y luego lo contrastamos con lo que dice la gente, uno aprecia evidentes contradicciones, ¿no? Sobre todo cuando se trata del tema de la alimentación por una parte, el tema del desabastecimiento y la escasez, y por la otra, una situación aguda que se está presentando y que tiene registro claro, como es el de la desnutrición. Sí, Me así gustaría que es. entráramos en esos detalles. Así es, fíjate. Y también es importante aclarar que desde el punto de vista científico, técnico, esta es una crisis de desnutrición, por llamarla de alguna manera, que no ocurrió de un día para otro. Fundación Bengoa, organización, por ejemplo, para la cual yo soy voluntaria, tiene un estudio muy interesante desde el año 2011 en un área rural en el estado Apure, donde desde ese año ya esa población puntual presentaba 34% de retardo de crecimiento en los niños. Es decir, ahí hay hambre crónica y es realmente importante destacar que esta situación de hoy pudo haberse prevenido y no se hizo nada. Es decir, porque las políticas públicas que estaban destinadas a mejorar la alimentación y la nutrición de los venezolanos no estaban bien proyectadas, no estuvieron bien focalizadas acorde a las necesidades de la población. Entonces es esto que estamos viendo en este momento, que realmente es terrible, porque cada vez vemos el incremento de los casos y hay como una negativa a aceptar el problema. Y desde el punto de vista de políticas públicas, lo primero que tú tienes que hacer para resolver un problema público es aceptar el problema que tienes. Ahora, eso tiene un origen, evidentemente, Marianela, tiene un origen, tiene una evolución y, por supuesto, Claro. uno tiene que visualizar, ¿no? En este caso, futuro, que se nos viene encima. Claro, que se nos viene encima todo lo terrible porque no hay una intervención que se está realizando adecuadamente. ¿Qué tendríamos que comenzar a hacer? Identificar primero población vulnerable. ¿Qué tiene la población vulnerable? ¿Qué necesita? Ya tenemos la data de Encovi, por ejemplo, nos dice que el 93% de los hogares venezolanos no pueden acceder a los alimentos porque no tienen ingreso. Y lo primero que tú tienes que hacer para proteger la seguridad alimentaria de un hogar es proteger el ingreso del hogar. Entonces, habría que establecer mecanismos para mejorar empleo, mejorar ingresos, para formar desarrollo de capacidades para que la gente pueda darse el frente. Ahora, por ejemplo, ¿sería desproporcionado, desmesurado decir que nos vamos aproximando en forma gradual y paulatina a una situación de hambre? No, ya hay comunidades que están en situación de hambre. Cuando tú hablas, por ejemplo, de algunas comunidades con algún grado cuyo 50% de niños menores de 5 años, tal como lo habla Cáritas, dice que en algunas comunidades hay más de 50% de niños con algún tipo de desnutrición, tú tienes que prender unas alarmas serias. Porque aun cuando eso sea un estudio en comunidades y que no sea nacional representativo, tú tienes que tomar en cuenta, esto es un indicador que está creciendo aceleradamente y eso es lo que no se vio en los años pasados, por lo cual llegamos a la situación en la cual estamos. Estos son elementos técnicos, esto no tiene más nada de tonto ni de retorcido, no, esto es un elemento técnico, hay que ir viendo y siguiendo el indicador y tomar las medidas que hay que tomar. Ahora, ¿cómo pudimos? Vendrá la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Que pudiera ser no elemental, pero que tiene un fondo. ¿Por qué Venezuela, país con tan grandes recursos y que se profundizaron o se hicieron abrumadores en los últimos 18 años, está en un nivel, técnicamente hablando, de países africanos como Sudán, como África Ecuatorial y otros? O Claro. Haití, aquí, ni siquiera Haití, los valores y los perfiles de Haití recientemente leía que son, incluso en algunos casos, mejores que los de Venezuela. Así es. Fíjate, hay una cosa que para mí fue gravísima, que fue el cambio de las políticas públicas y de los programas de alimentación y de nutrición. Cuando se hizo el cambio hacia una política universal de subsidio de alimentos con la intención de que todo el mundo tuviera un acceso a algún tipo de alimento, lo cual tiene algún sentido. No estoy diciendo que eso no funcionara del todo, sino que había que hacerlo de manera correcta.
tomando en consideraciones cuáles eran las necesidades de la población, llevando un registro, cosa que nunca se hizo. Tú tratas de ver cuánta gente desnutrida había alimentada por la red Mercal, cuánta gente en pobreza extrema alimentaba Mercal, pero con datos ciertos, certeros. Y para poder decir, bueno, yo de aquí hacia adelante voy a proyectar y voy a tomar en cuenta cuánta población atendió verdaderamente Mercal y en qué condiciones. Eso no existió. Y la otra cosa es que cuando tú eliminas los criterios para seleccionar tu candidato a subsidio, entonces tú desconoces el efecto que eso está promoviendo. Aquí se promovió de alguna manera el hambre oculta, enmascarada a través de la obesidad que vimos en años pasados, ¿verdad? Y cuando las calorías se hicieron insuficientes, ¿verdad? Pasamos muy fácilmente a un estado de hambre oculta que ya existía. Ahora fíjate cómo estas políticas que algunos han calificado de excluyentes, de profundización del uso de un carnet de la patria, o esto es para ti, si estás conmigo, esto no es para ti, si no estás conmigo, cómo ha contribuido a que esta situación de desnutrición generalizada en la parte infantil, pero también de desabastecimiento en general para el resto del país, pues esté como está en este momento. Claro, y esos programas cuyo criterio para incluir o no está basado en algo político, es totalmente contraproducente porque no te ayuda a atacar la necesidad básica de la población, que está definitivamente en otro sentido. Hay necesidad de calcio, de hierro, de ácido fólico, de calorías, de proteínas, y eso tampoco lo está midiendo el programa de los CLAP. ¿Quiénes necesitan más proteínas? ¿Quiénes necesitan calorías? ¿Quiénes necesitan micronutrientes? Ahora, eso marcaría una particular improvisación y definitivamente, con esto concluimos, Marianela, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? Que era la pregunta inicial. ¿A dónde nos va a conducir esta situación en el último trimestre del año, por ejemplo, en los próximos meses? Lamentablemente nos veremos inmersos en un escenario donde va a seguir aumentando la mortalidad de los grupos vulnerables, como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, especialmente el componente neonatal por múltiples razones, y por supuesto vamos a ver un aumento de los casos de desnutrición severa, aún más de lo que ya tenemos. En adultos y en niños. Y en niños. Bueno, es lamentable. Muy lamentable. Bueno, gracias por toda la información, Marianela, muy amable por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, hacemos una pausa, ¿no? Al regreso estaremos, como siempre, con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.